Durante un siglo, 4 enormes presas estrangularon uno de los ríos salmoneros más poderosos de América, reduciendo las migraciones históricas a apenas el 5%. Tras la tragedia del año 2002, cuando más de 34,000 salmones murieron en un solo evento, pocos creían que una recuperación real fuera posible. Pero en 2024, tras la mayor demolición de presas en la historia del mundo, la naturaleza desafió todas las predicciones. 9,600 salmones regresaron río arriba en cuestión de meses, los primeros en más de 100 años. Si derribar esas paredes permitió que una migración desaparecida reapareciera de la noche a la mañana, ¿qué tan rápido puede un río recordar lo que debería ser? Mucho antes de que las paredes de concreto dividieran su cauce, el río Klamath rugía desde las altas cascadas hasta el Pacífico, tallando su camino a través de bosques profundos y cañones volcánicos. Cada primavera y otoño, el agua brillaba de vida. Millones de salmones remontaban la corriente, chinook, coho y trucha arcoíris, llenando el río con un espectáculo que alimentaba a águilas, osos y personas por igual. Durante 10,000 años, este río fue una de las autopistas salmoneras más ricas de América del Norte, superada solo por el Columbia y el Sacramento. El alcance del río se extendía más de 640 kilómetros tierra adentro, conectando el deshielo de Oregón con las aguas de marea en la escarpada costa de California. Los salmones recorrían toda su extensión, tejiendo un hilo vivo a través de cientos de afluentes y miles de lechos de grava. Cada año, estos peces regresaban a los mismos arroyos donde sus antepasados habían desovado, guiados por una memoria escrita en sus huesos. La abundancia sin igual dio forma a la tierra misma. Los bosques crecían más altos, los animales prosperaban y los pueblos del río construyeron sus vidas en torno al regreso del salmón. En su apogeo, el Klamath enviaba millones de peces río arriba cada temporada. Las redes rebosaban, los ahumaderos se llenaban, las migraciones eran tan densas que, según cuentan las historias antiguas, se podía caminar sobre sus lomos. La abundancia del río no era solo una fuente de alimento, sino el cimiento de culturas enteras que sustentaba comunidades durante más de 10,000 años. El salmón era moneda, ceremonia y supervivencia. La influencia del Klamath se extendía mucho más allá de sus propias orillas. Cada salmón que moría tras el desove dejaba atrás un legado de nutrientes, alimentando el suelo, los árboles y los animales de la cuenca hidrográfica. Las águilas anidaban donde los peces eran más abundantes. Los osos arrastraban cadáveres hacia el bosque, nutriendo plantas a kilómetros del agua. El pulso del río marcaba el ritmo de toda la vida de la región. Durante siglos, este sistema perduró. El río corría libre, sus canales cambiaban con las inundaciones y las sequías. Sus peces se adaptaban a cada cambio. El ciclo era antiguo e ininterrumpido. Cada generación, los salmones regresaban a los mismos lechos de grava, y el río recordaba cómo hacerles espacio. Esa era la promesa original del Klamath, un corredor vivo, de 640 kilómetros de largo, que conectaba la nieve de las montañas con el rocío del océano, y sostenía una abundancia casi imposible de imaginar hoy. Si esto te parece increíble, espera a ver lo que pasó después. Suscríbete ahora para no perderte los momentos más impactantes de esta historia, porque lo que la naturaleza hizo en solo semanas va a dejarte sin palabras. Al despuntar el siglo XXI, la promesa del río Klamath se había deshecho. Las migraciones de salmón, que antes se contaban en millones, luchaban por alcanzar siquiera una fracción de su antigua fortaleza. Los biólogos pesqueros y los monitores tribales registraban cifras sombrías. Solo alrededor del 5% de la población histórica de salmón del río sobrevivía. Lo que había sido abundancia se convirtió en ausencia, y cada año las migraciones se hacían más escasas y el silencio en las orillas más profundo. El punto de quiebre llegó a finales del verano del año 2002. Ese año, una combinación de sequía, bajos caudales liberados desde la presa Iron Gate y el aumento de temperaturas preparó el escenario para el desastre. Al bajar el nivel del agua y disminuir el caudal, el río se calentó más de lo que los salmones podían soportar. Hacinados en pozas cada vez más pequeñas, decenas de miles de chinook adultos que regresaban del Pacífico se encontraron atrapados en aguas demasiado cálidas y poco profundas. Las enfermedades se propagaron rápidamente entre los peces debilitados, convirtiendo una migración en una fosa común. Al término de la migración, se estimó que entre 34,000 y 78,000 salmones yacían muertos a lo largo del curso bajo del Klamath. Sus cuerpos cubrían las orillas durante kilómetros, un crudo recordatorio de lo que se había perdido. La mortandad fue más que una tragedia aislada.
fue una ruptura en el ciclo ancestral del río. Para los Innu-Osinia, pueblos Yurok, Karuk y Klamath, que habían dependido de estos peces para su alimentación, sus ceremonias y su identidad durante miles de años, la pérdida fue incalculable. Los cadáveres de salmón que antes nutrían los bosques y la fauna silvestre ahora solo traían el hedor de la descomposición. Las águilas, los osos y las nutrias de río encontraron poco que comer. El conducto de nutrientes que había sostenido toda la cuenca, el nitrógeno marino transportado tierra adentro por los salmones, que alimentaba árboles y animales lejos del río, colapsó junto con los peces. Los científicos documentaron las consecuencias con precisión. Las muestras de agua revelaron altos niveles de parásitos y poco oxígeno. Los estudios contabilizaron los muertos, midieron el impacto en las generaciones futuras y trazaron la reacción en cadena a través del ecosistema. La salud del río, ya frágil, se inclinó hacia la crisis a medida que una migración fallida empeoraba la siguiente. Cada migración perdida significaba menos huevos en la grava, menos juveniles camino al mar y menos adultos que regresarían años después. El desastre de 2002 forzó una reflexión profunda. La escala de la mortalidad, el sufrimiento visible del río y el colapso al 5% de las cifras históricas de salmón desvanecieron cualquier sensación de normalidad. Para los líderes tribales y las comunidades del río, las pérdidas ya no eran distantes ni abstractas. El declive del río se volvió innegable y exigía una respuesta. El recuerdo de ese año, las largas filas de peces muertos, las redes vacías, el ciclo roto, se convertiría en el catalizador de la acción que vendría. Los primeros llamados para eliminar las presas del río Klamath no vinieron de agencias gubernamentales ni de grupos conservacionistas lejanos. Vinieron de los pueblos Yurok, Karuk y Klamath, comunidades cuyas vidas e historias estaban ligadas al río mucho antes de que se vertiera el primer concreto. Durante más de 20 años, estas naciones tribales lideraron una campaña que pasó del duelo a la acción, de la protesta a la negociación técnica y finalmente a la victoria legal. La mortandad de salmón de 2002 galvanizó un nuevo tipo de liderazgo. Los consejos tribales comenzaron a reunir evidencias, muestras de agua, conteos de peces y estudios ecosistémicos. Construyeron coaliciones que cruzaron antiguas divisiones, uniendo a pescadores comerciales, grupos ambientales y científicos. El equipo legal de la tribu Yurok presentó demandas exigiendo liberaciones de agua para proteger al salmón. Los Karuk organizaron protestas desde las orillas del Klamath hasta las salas de juntas de la empresa matriz de PacifiCorp en Escocia. Las tribus Klamath, río arriba en Oregón, abogaron por la restauración de sus propias pesquerías perdidas, uniendo el curso alto y bajo del río en una sola causa. Esta perseverancia se midió no en meses, sino en décadas. En 2010, tras años de negociación, se firmó el Acuerdo de Solución Hidroeléctrica del Klamath, que por primera vez puso la eliminación de las presas sobre la mesa. Cuando el bloqueo político frenó el avance, la coalición se adaptó, redactando un nuevo acuerdo en 2016 que permitía transferir las licencias de las presas a la Corporación de Renovación del Río Klamath, una nueva entidad con líderes tribales al frente, creada para supervisar la demolición. Ese mismo año, PacifiCorp, la empresa de servicios públicos propietaria de las presas, acordó la transferencia. Por primera vez, el camino hacia la demolición estaba liderado por quienes más tenían que ganar y que más tenían que perder. A lo largo de todo este proceso, los líderes tribales presentaron su caso no solo en los tribunales, sino en foros públicos y legislaturas, recordando a los tomadores de decisiones que el salmón había dado forma a sus culturas durante más de 10.000 años. Su defensa fue tanto científica como profundamente personal. Una lucha por la supervivencia, por la soberanía alimentaria y por el derecho a restaurar lo que les había sido arrebatado. La amplitud y la persistencia de la coalición llevaron el asunto a la escena nacional, transformando lo que parecía imposible en una realidad legal y política. 20 años de lucha para llegar hasta aquí, y lo que viene ahora es la parte que ningún científico se atrevió a predecir. Si aún no te has suscrito, este es el momento, porque los próximos capítulos de esta historia son los más extraordinarios. Los contables de PacifiCorp estudiaron los números durante meses. El costo de mantener en funcionamiento las 4 presas del río Klamath, con todas las reparaciones y actualizaciones regulatorias requeridas, superaba los $400 millones en los siguientes 50 años. Eso sin incluir el precio de agregar escalas modernas para peces, otros $300 millones solo para darle al salmón una oportunidad de sobrevivir, y aún así la ciencia era clara. Las escalas nunca restaurarían una migración verdadera.
La empresa enfrentaba una elección contundente. Con una inversión única de $450 millones, las presas podían eliminarse por completo, sin más facturas anuales de mantenimiento, sin más riesgo de demandas o fallas catastróficas. Las matemáticas, antes un asunto secundario, se convirtieron en el factor decisivo. Los reguladores revisaron las proyecciones y encontraron que las cifras eran imposibles de ignorar. Renovar las licencias de las presas llevaría a PacifiCorp a un déficit financiero a largo plazo. Los funcionarios federales de energía calcularon que, incluso con mejoras, las presas perderían dinero cada año. Los clientes que ya pagaban recargos para mantener la infraestructura envejecida verían aumentar los costos sin ninguna garantía de que el salmón se recuperara. El argumento económico a favor de la demolición se fortaleció con cada nuevo informe que llegaba al escritorio. Financiar el proyecto requirió un mosaico de fuentes. PacifiCorp contribuyó a través de recargos a los clientes. California aprobó fondos de bonos estatales y las agencias federales añadieron subvenciones para la restauración. El presupuesto final, $450 millones, cubrió no solo la demolición, sino también la restauración de las riberas y el monitoreo continuo. Cada dólar gastado en la demolición reemplazó décadas de mantenimiento incierto y disputas regulatorias. Lo que comenzó como una batalla cultural y ecológica alcanzó su punto de inflexión en los libros contables de una empresa de servicios eléctricos. Cuando PacifiCorp acordó transferir la propiedad de las presas a la Corporación de Renovación del Río Klamath en 2016, el camino se despejó para que los ingenieros comenzaran a planificar la mayor demolición de presas que el mundo jamás había visto. La decisión no se tomó en una sala de tribunal ni en una protesta, sino en hojas de cálculo y balances financieros, donde el costo de mantener las presas finalmente superó el precio de 1.900, dejarlas ir. La demolición de las presas del río Klamath se desarrolló como una secuencia meticulosamente coreografiada, que combinó precisión de ingeniería con urgencia ecológica. La tarea recayó en Kiewit Infrastructure West, una contratista acostumbrada a proyectos de gran escala, pero que nunca antes había enfrentado el desafío de eliminar 4 presas interconectadas en una sola campaña coordinada. Cada estructura exigía su propio enfoque, pero cada paso estaba guiado por un único objetivo: dejar que el río volviera a correr libre. El proceso comenzó en el verano de 2023 con Copco número 2, la presa más pequeña y la primera en caer. Las cuadrillas taladraron profundamente en su coronamiento de concreto, llenaron los orificios con explosivos y rompieron la estructura en enormes bloques. Los equipos pesados retiraron los escombros, y a principios de octubre, la presa que había estado en pie desde 1925 había desaparecido. Esta primera demolición sirvió tanto de ensayo como de prueba de concepto, demostrando que incluso barreras de décadas de antigüedad podían desmantelarse de manera segura y eficiente. Con Copco número 2 fuera del camino, la atención se dirigió a las presas más grandes río arriba. En enero de 2024, los ingenieros iniciaron el vaciado de los embalses de Iron Gate, Co-Sea Boyle y Copco número 1. El momento preciso era crucial. Los niveles de agua se fueron bajando gradualmente a través de túneles y galerías especialmente construidas, minimizando el impacto del sedimento liberado en los hábitats aguas abajo. En Iron Gate, un túnel de nivel bajo se abrió el 8 de enero, seguido de una oleada de agua el 11 de enero. El embalse de J.C. Boyle comenzó a vaciarse tras una detonación controlada el 16 de enero, y Copco número 1 siguió una semana después. A finales de febrero todos los embalses estaban vacíos, dejando al descubierto lechos que habían estado bajo el agua durante generaciones. La primavera y el verano vieron caer las estructuras principales. Martillos hidráulicos, excavadoras y, donde fue necesario, explosivos, rompieron el concreto y los terraplenes de tierra. En Iron Gate, la mayor de las 4 presas con 53 metros de altura, se excavaron casi 800,000 metros cúbicos de tierra y arcilla. La mayor parte se devolvió al área de préstamo original, restaurando los contornos del paisaje. Cada sección demolida acercaba al río a su cauce natural, con el sedimento gestionado mediante caudales de descarga controlados y monitoreo en tiempo real. El hito final llegó el 28 de agosto de 2024. Ese día se demolieron los últimos ataguías en Iron Gate y Copco número 1. Por primera vez en más de un siglo, el río Klamath fluía sin obstáculos a través de los 4 antiguos emplazamientos de las presas. En total, se habían eliminado 173 metros de barreras.
El récord mundial de mayor demolición de presas estaba completo. No solo una hazaña de habilidad, sino una puerta que se abría para el renacimiento del río. El 28 de agosto de 2024, el agua rompió la última barrera, y en las semanas siguientes ocurrió algo que los científicos todavía no terminan de explicar. Dale like si quieres que sigamos cubriendo historias como esta, y suscríbete para verla completa. El agua irrumpió a través de los últimos ataguías demolidos, y el río Klamath comenzó a recuperar su forma casi de inmediato. En Iron Gate, el embalse, que antes se extendía por kilómetros, se vació en tan solo 17 horas. Décadas de sedimento, antes retenido tras el concreto, fluyó aguas abajo en un solo pulso lodoso. Los hidrólogos observaban cómo reaparecían los antiguos canales del río, trazando caminos tallados mucho antes de que se construyera la primera presa. En pocas semanas, se formaron nuevos bancos de grava donde el agua perdía velocidad. Los canales secundarios se reconectaron y los meandros del río comenzaron a coincidir con mapas trazados un siglo atrás. La transformación fue más que superficial. Las temperaturas del agua, antes mantenidas artificialmente altas por los embalses estancados, bajaron rápidamente al recuperar el flujo su ritmo natural. El agua más fría se movió río abajo, devolviendo oxígeno y vida a tramos que habían sido demasiado cálidos para que sobrevivieran los salmones. Los científicos registraban los cambios diariamente, midiendo la turbidez, trazando el lecho cambiante y documentando la rapidez con que el río recordaba su propio diseño. La esperada nube de limo fue una cicatriz temporal, no una herida. A medida que el sedimento se asentaba, plantas nativas comenzaban a echar raíces en las riberas recién expuestas. La recuperación física del río, que se predijo tomaría años, se desarrolló en cuestión de semanas. Sin las barreras, el Klamath demostró su resiliencia. El río estaba listo para que la vida regresara. En el otoño de 2024, el río Klamath pulsaba con un espectáculo que nadie recordaba haber visto. Los científicos de pesca y los monitores tribales instalaron contadores a lo largo de los tramos recién reabiertos, registrando las cifras con cuidadosa precisión. En la primera temporada de migración tras la caída de la última presa, más de 9.600 salmones remontaron la corriente. Los Chinook lideraron el camino, seguidos por la trucha arcoíris y la lamprea del Pacífico, especies ausentes de estas cabeceras durante más de un siglo. Ningún camión de criadero abastecía estos tramos, ninguna mano humana guiaba a los peces. En cambio, los propios hijos del río regresaron, atraídos por señales más antiguas que las mismas presas. Este retorno desafió todas las predicciones científicas. Los modelos habían pronosticado un goteo lento, quizás unos pocos cientos de peces en los primeros años. En cambio, miles llegaron en cuestión de meses. La explicación residía en los propios salmones. Incluso después de que generaciones fueran bloqueadas aguas abajo de las presas, llevaban dentro de sus cuerpos un mapa, una memoria heredada de lechos, de grava y afluentes fríos, transmitida a través del ADN y afilada por la impronta olfativa. Cuando el río volvió a abrirse, los peces no dudaron. Guiados por el olfato y el instinto, encontraron los mismos lechos de desove que sus antepasados habían usado antes de que se vertiera el primer concreto. Los contadores seguían el registro a medida que avanzaba la temporada. Cada pez era más que un número. Era la prueba de que la promesa del río podía renovarse, y de que la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, recuerda cómo sanarse a sí misma con una velocidad asombrosa. Hoy, el salmón nada libre donde el concreto alguna vez dividió un río y a un pueblo. Con más de 9.600 peces contados río arriba en cuestión de meses, el Klamath demuestra que eliminar las barreras puede sanar los ecosistemas más rápido de lo que nos atrevimos a esperar. Más de 90.000 presas envejecidas permanecen en todo Estados Unidos. La pregunta ahora no es si los ríos recuerdan, sino si tenemos el valor de desencadenarlos. ¿Qué elegirías para el próximo siglo?